Bienvenidos todos a Familiarmente, siempre pensando en amor de familia. El día de hoy vamos a conversar con Samantha Quiroz. Ella representa al colectivo Madres Luchando por Nuestros Hijos. Nos va a contar la historia que ha vivido desde hace varios años que no ve a su pequeño. Bienvenida, Samantha. Muy buenas tardes, o días, o noches, según nos estén viendo. Mi nombre es Samantha Quiroz, soy la presidenta de un colectivo que se llama Madres Luchando por Nuestros Hijos. La mayoría somos mexicanas, aunque también hay mamás de Argentina, de Chile y de España. Bueno, mi historia fue, yo duré 18 años con el papá de mi hijo. Y no sé, hace como 4 años yo empecé a ir a terapia. Entonces empecé a ir a terapia porque yo no me sentía bien. Yo pues necesitaba, empecé a platicar con gente que me decía que las cosas podían ser muy diferentes. Entonces en ese tiempo yo era una persona como triste. Empecé a ir a terapia y entonces me empecé a dar cuenta de las cosas que yo estaba viviendo y pues de las mismas cosas que uno como madre le puede transferir a sus hijos. Entonces yo decidí cambiar y ahí fue cuando en ese entonces mi esposo y yo empezamos a tener muchos problemas, porque yo trataba de ser empática, asertiva, de hablar con otro lenguaje que él nunca había entendido. Y entonces él me decía, bueno, pues que estás jugando conmigo, te estás burlando de mí y empezamos a tener muchos problemas. Fuimos a terapia de pareja, pero pues él no estaba interesado en esa situación. Total que nos pusimos un plazo límite, nos separamos y empezamos a tener como especie de custodia compartida, pero sin divorciarnos. Entonces nuestro hijo lo teníamos un mes cada quien en sus diferentes casas, pero no habíamos firmado ningún documento. Entonces un día, bueno, él se entera que yo estoy postulando para una beca de maestría. Aquí tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y ellos nos dan beca si estudiamos posgrados. Entonces, bueno, uno tiene que tener buenas notas, compromiso. Yo hice eso, me estaba postulando y entonces él me dijo, ¿de verdad vas a estudiar? ¿Cómo es posible? ¿Vas a descuidar a tu hijo? Y entonces, total, que empezamos a discutir. Un día él llegó a la casa que él pagaba, pero en la que yo podía vivir, me sacó de la casa, me dio una denuncia de divorcio, una demanda de divorcio, y en la demanda de divorcio decía que él se quería quedar con la guardia y custodia. Y entonces, pues yo me sorprendo porque pues no tengo a dónde ir, no tengo absolutamente nada, no tenía la beca, no tenía ni dinero, y entonces me quedo súper sorprendida. Me dice, y bueno, y pues no vas a ver a tu hijo, así que más te vale, ¿no? Que te quedes como con visitas. Entonces, bueno, pues yo no tenía ni para el abogado y toda. En ese momento me sentí tan nublada que no supe qué hacer, ¿no? Nos promovieron como muy rápido, como no sé, un mes, y entonces yo firmé que él se quedaba con la custodia y que yo tenía las visitas. Después pasa el tiempo, empezamos a llevarnos bien y entonces me dice, bueno, pues ya te quité la casa, ya te quité el dinero, ya te quité a tu hijo, ya estamos divorciados, ¿por qué sigues sonriendo? Yo seguía yendo a terapia, ¿no? Hablé con mi psicóloga y le dije, ¿sabes qué? Ahorita como que no puedo pagar, pero lo voy a hacer. Total que me llegó una pensión y pues yo sorprendida dije, bueno, pues esto es lo que tengo, voy a hacer algo con esto. Y entonces, bueno, los fines de semana me divertía mucho con mi hijo, salíamos, subíamos, bajamos. Yo empecé a tener una relación y esa relación pues terminó en matrimonio, yo me casé. Y entonces el papá de mi hijo no pudo pues pasar sobre eso y entonces ahí fue cuando él me metió una demanda eh, para quitarme la patria potestad, argumentando que yo era inmoral, que le pegaba a mi hijo, que era muy violenta y que era borracha. Y ¿Y tuvo entonces, pruebas? Disculpe que le interrumpa. ¿Y tuvo pruebas al respecto o alguien le apoyó en dicha demanda? Porque realmente hablamos de algo muy grave para en este momento quitar la patria potestad de un niño. Es decir, no se trata solamente de meter una denuncia, sino se trata de probarlo y es ahí donde me preocupo.
Así es, y yo también estoy preocupada y mi abogada también está preocupada porque nos damos cuenta que es una acusación que no tiene fundamentos, no tiene ninguna base, no tiene ningún sustento y bueno, pues de eso ya fueron 18 meses. Entonces, desde hace 18 meses que yo no puedo ver a mi hijo, no convivo con él, no me contestan las llamadas, pues se cambia de casa y yo no sé. Por ejemplo, ahora en la pandemia, pues todos nos asustamos y yo siempre tengo en mi mente a mi hijo y entonces un día encontré el teléfono de su casa, hablé y bueno, pues ahí vive la mamá, vive la abuela de mi hijo. Me dijo, no, pues es que aquí no vive y no vuelvas a hablar. Y entonces, bueno, pues la verdad me asusté, fui al ministerio, les dije, es que yo no sé dónde está mi hijo. Yo tengo una demanda de sustracción por sustracción de menor Exactamente. en el área, en el ámbito penal, que esa ya está judicializada, pero pues por cuestiones de COVID, bueno, pues se retrasó. Pero me tardó un año en judicializarme y tuvimos una audiencia a la que el papá no asistió. Y la segunda dijeron que ya iba a ir con uso de la fuerza pública, pero se canceló. Entonces, yo les fui a decir en este tiempo de pandemia, les dije, es que yo no sé dónde vive mi hijo, a mí ya me dijeron que no vive ahí. Y entonces ellos me respondieron que no podían hacer nada, que yo tenía que iniciar otra averiguación, o sea, otro caso, porque como este ya estaba judicializado, pues les iba a tomar mucho tiempo. La verdad me asusté y bueno, pues uno siente hasta impotencia, injusticia y yo lo comenté con este grupo de madres luchando por nuestros hijos, le dije, es que no es posible, se supone que ellos tienen la obligación de investigar y me dijeron que si en algún momento se empatan las investigaciones, bueno, pues que a lo mejor los podemos usar, ¿no? Como de causal. La verdad me sorprendí mucho y bueno, pues se lo dejé claro a mi abogada y me dijo, no te preocupes, déjame buscar una alternativa. Así fue. Es decir, que la ley allá, al parecer, son copy-paste en todos los países, porque acá en Ecuador es exactamente lo mismo, por eso los términos me resultan tan familiares y lo escucho a diario, el tema de sustracción de menores, y la policía no hace nada poniendo en peligro la vida del menor, porque obviamente no se sabe en qué situaciones o en qué circunstancias esté, más allá de que sea el padre. Eso no obsta de que el menor puede encontrarse en una situación de peligro y bajo qué premisa o bajo qué artículo puede quitarse la patria potestad a una madre y restringirse el régimen de visitas. Esa debería ser causal para que él pierda la custodia, al menos si la ley se aplicase conforme es debido. Ahora, Sí. cuéntanos, ¿cómo es la ley allá en México? ¿Existe tal vez cierto tipo de agilidad por este tema de los grupos que apoyan a las mujeres o no? Bueno, nosotros hemos visto como madres luchando por nuestros hijos que obviamente cuando uno empieza a hacer comunidad y empieza a compartir sus casos, nos damos cuenta que las leyes son muy lentas, las mismas instituciones postergan mucho las cosas y las contrapartes alargan las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en la cuestión penal, primero se pone la denuncia, se hacen las investigaciones, se debe tener los testigos, fotografías, videos como testimoniales. Después de eso, se tiene que, o sea, aunque uno rechace la mediación, ahí se archiva, ¿no? Entonces uno tiene que regresar y decir, oiga, ¿qué pasó con mi caso? ¿Ya fue a mediación? No. Ah, bueno, pues tiene que ir. No importa si pasa un mes, 2 meses, medio año, un año, uno cree que está avanzando, pero en realidad es que la mediación es el primer filtro, ¿no? Entonces uno tiene que ir a mediación. A mí me tocó ir a mediación y pues la contraparte no asistió. Se hacen 3 mediaciones. No asiste y entonces dice, ah, bueno, entonces ya te vamos a escuchar y ya vamos a trabajar. Después de eso, se empieza, ¿no? Empieza el proceso. Hay algunas veces en donde se judicializa, a mí así me pasó, pero a mis compañeras no les han querido judicializar porque dicen que como los tiene el papá, entonces esa es la situación. Es decir, que las leyes a favor de los niños tampoco se aplican de la manera adecuada, solamente se está aplicando a favor de, en este caso, y lo cual es raro, a favor del padre.
Comento esto porque existen muchos padres que precisamente se quejan de lo opuesto y es triste saber que los padres, en este caso, o las madres, alejan a los niños sin contemplar sus necesidades por el mero deseo de dañar al otro, porque veo que eso es lo que hay detrás de todo eso, simplemente causar dolor al otro, no importan los sentimientos de los niños. Y es ahí donde yo, por medio de esto, hago un llamado para que cualquier padre que esté utilizando a sus hijos sea causal suficiente para retirarle la custodia, sea cualesquiera de los dos, porque hablaríamos de síndrome de alienación parental. Y al hablar de esos síndromes hablamos de una enfermedad. ¿Y qué persona con enfermedad mental está capacitado para cuidar y tener a un niño? Fuera de todo lo que está causándole obviamente a ese menor, seguramente pues, frustración, seguramente le está mintiendo para que él se sienta tranquilo cada que pregunta por su madre, y eso también entraría como maltrato psicológico. Ahora quisiera que, disculpa, quisiera que me cuenten cuántos son allá en México, cuántas personas son parte de este grupo, qué nomás llevan a cabo en el grupo, qué apoyos, si tienen apoyo legal, apoyo psicológico, cómo están organizados, en qué ciudades se encuentran. Por favor, cuéntenos un poquito más. Así es. Bueno, nosotras iniciamos siendo una página. Nos juntamos 4 mamás y nos dimos cuenta que había muchas páginas sobre alienación parental, sobre que estaba en contra de tomar a los hijos como rehenes, pero nosotros quisimos darle pues una cuestión de género. Vimos que hay muchos papás, o sea, el porcentaje de padres que están impedidos es alto, pero nosotras existimos. Entonces, nosotras decimos que aunque podamos ser una minoría que no lo creemos, nosotras, bueno, pues estamos luchando por nuestros hijos, adoptando a los hijos de todas como nuestros. Empezamos siendo como 50, empezó siendo una página que daba, primero nuestra misión era visibilizar, bueno, sigue siendo visibilizar los casos de las mujeres impedidas y después, bueno, pues las mujeres fueron llegando, tuvimos un medio, se interesó en nuestros casos y nos ayudó a publicar nuestros casos. Nos dimos cuenta que detrás de cada caso existe corrupción, existe, bueno, pues dinero de por medio que nos han arrebatado a nuestros hijos sin fundamentos, con violencia y que somos revictimizadas, porque en el caso de llegar a poner denuncias o demandas, siempre nos preguntan, bueno, ¿y por qué el papá tiene al niño? No, pues es que se lo llevó, me dijo que me lo iba a traer. Bueno, pues es que usted no se dio cuenta. O sea, todo recae, toda esa responsabilidad sobre nosotros y nosotros decimos, bueno, nosotros venimos a hacer una denuncia de lo que está pasando, lo que le está pasando a nuestros hijos, pero pues tal parece que nosotros somos las que tenemos que responder a todo eso. Esa es una. Ahora ya en la página tenemos casi cerca de 1000 seguidores. Nos está llegando mucho y estamos generando campañas. Ahorita tenemos una campaña que se llama Solo quiero abrazar a mi hijo. Entonces, bueno, cualquier madre que pues que quiera abrazar a su hijo y que le quiera mandar un mensaje y haya sido impedida, nos manda unas imágenes, nos manda su mensaje y nosotras la reproducimos. Entonces, bueno, nosotros nos encargamos también de, pues, de visibilizar esa parte porque muchas no sabemos. En México, conocidas que están en el grupo, a sus hijos se los han llevado a otras partes de la República Mexicana. Entonces, tienen que volver a iniciar procesos porque, bueno, los procesos se llevan a cabo donde vive el menor. Y entonces esa es una estrategia para ir cambiando al niño de lugar y entonces se inicia y pasan los años. Ahora tenemos un caso de una chica que lleva 8 años sin poder ver a su hijo y sigue en procesos judiciales y en procesos penales. Ha sido víctima de denuncias y entonces el apoyo de entrada pues es, nosotras nos dedicamos a la escucha activa, bueno, en este caso a la lectura activa. Tratamos de compartir nuestros casos y de pedir ayuda. Y entonces de esa manera ya sabemos, bueno, yo no he hecho todavía un recurso que me permita tener las videoconferencias con mi hijo. Ah, bueno, lo puedes hacer de esta manera y bueno, nos compartimos el archivo. Pídeselo a tu abogado.
No, pues yo no tengo atención psicológica. Bueno, ahorita nosotros buscamos una asociación con, pues, de carácter de género, con ideología de género, que nos pudiera apoyar como mujeres y como mujeres que no tenemos a nuestros hijos. Entonces, bueno, pues también ese es otro tipo de soporte. Quienes quieran van, pagan y el precio es bastante accesible. Y entonces, bueno, ya tenemos otro tipo de seguimiento, se toma en línea. Tenemos una compañera que es abogada, es estudiante, pero pues lleva, me parece que 5 años en su lucha, entonces, bueno, también ya tiene muchos recursos, ya sabe bastante y entonces alguna cuestión le preguntamos a ella y luego nos saca de la duda. Y por último, tratamos de hacer como proyecciones. Estamos pensando que si en algún momento podemos juntar nuestros casos, podemos llegar a hacer un tipo de demanda colectiva, porque pues que se tenga a un niño sustraído, que por años no se le tome en cuenta, que no pueda ver a la madre, bueno, pues está violando los derechos pues del menor a tener padre y madre, a tener pues una estabilidad emocional, a tener dos familias. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando pues, de trabajar en ello. Mi estimada Samantha, te voy a pedir que por favor nos ayudes con 3 mensajes. Uno, quisiera que des un mensaje a todas las autoridades que, como digo, esta parece una historia que se copia y se pega a lo largo de toda América Latina. Entonces, tú en representación de tu grupo, que por favor des un mensaje a las autoridades. Dos, que des un mensaje que tú consideres necesiten escuchar los padres y madres que se encuentran en tu situación. Y tres, y el más importante en este caso, que des un mensaje a tu hijo, si en algún momento llega a escuchar esta grabación. Claro que sí. Bueno, a las autoridades les pedimos que tengan empatía para con los derechos y la situación de los niños, que no nos tomen como simples casos, como simples números y que nos almacenen, sino que realmente se interesen por saber qué está pasando con el menor y en qué situación se encuentra. Y que exista una manera más ágil cuando se trate de un menor. Nosotros aquí estamos trabajando con, podemos hacer las testimoniales orales y eso podría ser más fácil, pero siempre nos mandan a hacer los recursos escritos. Entonces lleva mucho tiempo. Entonces eso es lo que les pedimos, que tomen en cuenta que las familias ahora están diferentes. No tenemos un código familiar y entonces hay muchos delitos que se están cometiendo que no tienen, pues, no tienen ni pena ni manera de ser tratados. A los padres y madres que están viviendo sustracción de sus hijos, les comento que es una situación muy difícil, no importa el tiempo que uno lleve, así puede estar empezando o ya puede estar muy avanzado. Um, pues esa ansiedad de saber en dónde están nuestros hijos y qué están haciendo, yo creo que es importante canalizarla. Entonces, necesitamos luchar en comunidad, en conjunto, para que nos hagamos visibles, para que esta situación se tome en serio y que empaticemos sin importar el género, porque hemos visto que en algunos grupos que no se empatiza si uno es mujer. Entonces, pues los invitamos a pues abrir su corazón, a abrir sus oídos y a dar como unas palabras sensibles a quien lo necesite, porque uno nunca sabe en qué momento de la lucha se está. Y a mi hijo le quiero decir que mi hijo se llama Dante. Dante, eres el amor de mi vida. Desde que naciste, tú y yo conectamos perfectamente. Siempre te he respetado, siempre he respetado tus derechos y ahora estoy luchando porque los demás te respeten como niño. No importa el tiempo, yo sé que tú y yo vamos a estar juntos otra vez. Te amo, mi vida.
Muchísimas gracias, Samantha, por tu colaboración. Estas palabras han sido muy sentidas. Creo que es el mensaje que todos necesitan escuchar, que esta lucha, tome lo que tome y pase lo que pase, no podemos bajar los brazos. Estamos hablando de la familia, que en este caso está siendo muy golpeada desde diferentes aristas. Por el lado de ustedes están alejando a los niños y un niño necesita de papá y mamá para crecer, para sentirse amado y para formarse en valores. Un individuo que tiene esos vacíos obviamente va a crecer con carencias y va a pasar por circunstancias muy penosas en su vida. A todas aquellas personas que están alejando a los hijos, que se pongan en el papel de estos padres. ¿Qué les parecería que en un día, sin más ni más, les alejen, se queden sin ellos y no vuelvan a saber más del dolor, la preocupación y la angustia que esto representa? A todas las personas que se den cuenta que en este caso no hay un género, tanto padre como madre pueden llegar a atravesar por esta circunstancia, que todos se abran y unan un frente común, porque solamente así las autoridades, como bien señalaba nuestra amiga Samantha, los tomará en serio. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco, como había indicado, vamos a seguir haciendo este tipo de charlas porque son muchísimos los casos que tenemos. Agradecemos a Samantha por su gentil colaboración y esto ha sido Familiarmente, siempre pensando en amor de familia. Soy la abogada Lorena Bravo, estoy a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias.